Y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Ahora lean conmigo fuerte de este versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Una vez más, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Señor, te damos gracias, te honramos y bendecimos tu nombre en esta noche. Padre, gracias por este privilegio, por esta oportunidad, por este honor de estar aquí en nuestra casa espiritual, Señor. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio que nos das de exponer tu palabra unos minutos. Bendice a este pueblo y prepara su corazón para ser edificado, transformado, renovado, Jesucristo, por el poder de tu palabra, Dios. Que lo que predicamos hace arder un fuego en cada corazón, en cada vida, Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando dicen amén, den un aplauso al Señor Jesucristo una vez más. El crecimiento viene de Dios. El crecimiento viene de Dios. Y antes de poder iniciar con la palabra, quiero honrar la vida de nuestro pastor, porque él nos sacó al ministerio. Que reciban un saludo de la Iglesia Impacto de Dios. Pero este es un día de honra. Este es un día especial. Un día de reconocimiento a la autoridad establecida por Dios en este lugar, para pastorear, para alimentar, para guiar, a fin de que la iglesia del Señor sea edificada, perfeccionada y preparada para el encuentro con el Señor. Este es un día de honra. La palabra dice: yo honraré a los que me honran. Y Timoteo, Pablo de la carta de Timoteo le dice: los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente reconocidos, honrados, apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. Este es un día de reconocimiento, de honra a nuestro pastor, porque también es mi pastor, y me siento bendecido por estar aquí y ser parte de este día especial. Una vez más, el crecimiento viene de Dios. Díselo, el crecimiento viene de Dios. Sin duda, Dios es el que da el crecimiento. Y es una verdad que nadie puede discutir. Nadie puede decir lo contrario. Como pastores, como ministros, como líderes de iglesia, siempre estamos en busca del mejor método, la mejor idea y la mejor manera de cómo hacer crecer la obra del Señor. Como líderes, como ministros, como pastores, realizamos campañas, conferencias, cruzadas y toda clase de evangelismo con la finalidad de ganar almas, traer almas al reino de Dios. Porque es una carga que el Señor ha puesto en nuestro ministerio, en nuestro corazón. Y es el deseo de la iglesia multiplicarnos, el deseo de Dios crecer en membresía. Y por qué no llenar la iglesia. Todo eso es bueno mientras lo hagamos para agradar a Dios. Pero no debemos olvidar que el crecimiento lo da Dios. Y antes de seguir y continuar con esta enseñanza, déjenme ponerle dos plataformas. Número uno, hablamos de un hombre, antes de ser llamado el apóstol Pablo, se le conocía como Saulo de Tarso. Era un hombre conocedor de la ley, asolador, perseguidor, asesino, opositor y enemigo número uno de la iglesia de Jesucristo en el primer siglo. Él mismo testifica diciendo a Pablo, a Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo
perseguidor e injuriador. Sin embargo, en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres, mujeres y los entregaba en la cárcel. Su pasión de Saulo era detener el movimiento cristiano, y esa misma pasión lo llevó a ser un perseguidor de la iglesia. Pero después su pasión por Cristo lo llevó a ser un perseguido hasta la muerte, hasta decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aplicando un momento esta palabra, podemos ver un hombre que la Biblia cataloga como sanguinario, perseguidor, malvado, perseguidor y asolador número 1 de la iglesia cristiana. Y eso nos da a entender que no importa la situación del hombre, puede ser un hombre malvado, perverso, diabólico, con un corazón frío. El más malvado es el más malo, pero Dios es capaz de cambiar al hombre más sanguinario, malvado, asesino, adúltero, porque para Dios, amado hermano, todavía no hay nada imposible. Y lo que para el mundo es vil y menospreciado, para Dios puede ser un instrumento poderoso. Lo que para el mundo no tiene sentido, para Dios puede transformarlo y hacerlo en un instrumento poderoso en sus manos. Saulo era sanguinario y asesino. Sin embargo, así como Dios, así como usted y como yo, Dios tenía un propósito y tiene un propósito para con nosotros. Hechos 9:15 nos dice que después de un enfrentamiento o un tiempo con el Señor, dice la Biblia que tuvo un encuentro. Después de un tiempo de perseguir a la iglesia, Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo mismo. Y ese encuentro trastornó para siempre la vida de Saulo, hasta convertirlo ahora en Pablo, un instrumento para el Señor. Y cuando Bernabé fue a orar por él para que recibiera la vista, el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se imaginaban hoy estar en este lugar? ¿Cuántos de los líderes que predican, que enseñan, que ven un grupo de amistad, una casa, un hogar, o un grupo celda, como distintos nombres tienen estas reuniones? ¿Cuántos se imaginaban enseñar? ¿Cuántos se imaginaban ser administradores de la gracia del Señor? Nadie se imaginaba. Sin embargo, Dios todavía tiene un propósito con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Pablo vivió y el Señor había dicho: ve, porque instrumento escogido me es este. Pablo, después de ser convertido, su pasión fue enseñar la palabra en toda sinagoga, en todo lugar, en toda ciudad, en todo país. De los 12 apóstoles, este fue el que alcanzó más ciudades, más almas a través de viajes misioneros. Y la Biblia nos dice en el capítulo 18 del libro de Hechos que Pablo inicia su segundo viaje misionero. Y su primera ciudad en su segundo viaje misionero era la iglesia o la ciudad de Corinto. La Biblia dice en el capítulo 18, versículo 7: y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas,
sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y aunque al principio Pablo era rechazado por los judíos, dice la Biblia, él se fue a los gentiles de Corinto e inició la predicación, la enseñanza, la instalación de una iglesia en Corinto. Sin embargo, déjeme decirle también algo sobre Corinto. Corinto significa ornamento, adorno, belleza. Tres cosas caracterizaban la ciudad de Corinto. Número uno, que era una ciudad que tenía mucha riqueza. Número dos, que tenían mucho lujo debido a la riqueza. Sin embargo, estaba llena de inmoralidad. Corinto no tenía rival como ciudad de vicio. Vivir como un corintio significaba una vida de libertinaje y corrupción. Se acostumbraba a ver a un corintio llegar borracho a cualquier escenario de la ciudad. Los habitantes eran devotos a la adoración de Poseidón, porque mucha de su riqueza provenía del mar. Pero su mayor devoción era para la diosa del amor llamada Afrodita. Y en el Acrópolis de la ciudad de Corinto ministraban 1000 sacerdotisas dedicadas a la diosa Afrodita, que cuando terminaban su culto a la diosa bajaban a la ciudad para ofrecer sus servicios sexuales a la ciudad. Por eso era una ciudad reconocida por su lujo, por su riqueza, pero más por su inmoralidad. La iglesia de Corinto, cuando llegó la palabra del Señor, la recibieron con gozo. Muchas familias se convertían, muchas familias aceptaban el llamado, el cambio, la transformación que hacía la palabra. Sin embargo, con el tiempo, eran incapaces totalmente de romper con la cultura de la cual provenían. Eran excepcionalmente divisivas, mostrando su carnalidad y su inmadurez. El problema más serio de la iglesia de Corinto era la mundanalidad que había aún en la iglesia. Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió sinónimo de desenfreno y depravación moral. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y Pablo, en la carta a los Corintios, expresa 3 problemas por los cuales estaba pasando. Habían llegado con él, habían llegado noticias, una carta donde unos decían tenían un problema de reconocimiento, de honra. Unos decían que su pastor era Apolos, otros pensaban que su pastor era Cefas, otros decían que Apolos, que Pablo. Había división, celos y contiendas en la iglesia de Corinto. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sin embargo, lo que queremos enfatizar en esta noche, diga conmigo, el crecimiento nos da Dios. Una vez más, el crecimiento nos da Dios. Muchos de los problemas de la iglesia actual es que tocamos todas las puertas de los hombres, pero no hemos tocado las puertas del cielo. La tecnología hoy en día nos ha desconectado de la sobrenaturalidad de Dios y hemos llegado a creer que todo lo podemos solucionar sin Dios. Pero tenemos que identificar nuestra fuente correcta, que no es nuestra habilidad, nuestra fuerza, nuestra dependencia al hombre, sino que nuestra fuente correcta siempre será Dios. Muchos de los hombres de la Biblia no fueron a preguntarle a adivinos, agoreros, a hechiceros, sino que fueron en los secretos de Dios. Y en el secreto de Dios los misterios fueron revelados. ¿Hasta cuándo, iglesia, tocaremos las puertas de los hombres? Y en lugar de eso empezaremos a tocar las puertas del cielo. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Sin embargo, cuando alguien quiere agradar a los hombres,
es porque es falto de entendimiento y falto de revelación quién es su Dios. Tienes que entender que quien humilla y quien engrandece se llama Dios. En el libro de Job dice la Biblia que Él empobrece, pero Él también enriquece al que Él quiera. En el libro de Apocalipsis dice: yo abro puertas que nadie puede cerrar, y yo cierro puertas que nadie puede abrir. Tú no tienes por qué estar humillándote delante de los hombres cuando tienes dos rodillas que pueden conquistar el corazón de Dios. Y es tiempo, iglesia, que entendamos de que los profetas no son la fuente de la solución. Los pastores, los predicadores no son la fuente de la solución, sino solo somos anunciadores de esa solución. No somos la fuente, pero hablamos de la fuente. No somos los sanadores, sino que hablamos de quien sana. Y es tiempo de que prediquemos a partir de hoy, que dejemos de buscar puertas abiertas con los hombres y nos direccionemos a la habitación, a lo íntimo, doblemos nuestras rodillas y empecemos a hablar con Dios. La Biblia dice que Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso hacer, lo hizo. Si no sabías, Dios todavía escucha, porque tiene Dios dos oídos. Gloria a Dios. Y con permiso y con reverencia y con tacto, Él no es una estatua que está en una repisa colgada en la esquina de una pared. A Él no hay que limpiarlo, porque Él camina, Él se mueve, Él se expresa, Él se manifiesta. Cuando le alabamos, cuando le adoramos, cuando nos congregamos en su nombre. Y es más, hay un canto, una canción, un corito que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, hay sanidad, hay liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Alguien puede dar honra al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche. A Él no hay que limpiarlo, a Él no hay que cargarlo. Dios todavía es sobrenatural. Dios es quien da el crecimiento. Aleluya, aleluya. Pero si como Dios es el que da el crecimiento, hay un modelo a seguir. Diego, hay un modelo a seguir. Y el modelo es nada más ni nada menos que la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2 registra el primer avivamiento de la era cristiana y el surgimiento de la iglesia de Jesucristo. La Biblia dice que los apóstoles estaban en un tiempo de oración, unánimes, juntos, reunidos, con hombres, con mujeres, más de 70 personas reunidas en un aposento alto, y empezaron a orar, empezaron a clamar, y algo poderoso sucedió en este lugar. Por eso, iglesia, cuando vengas en este lugar, no simplemente vengas como alguien espectador, sino conviértete en un adorador. No solamente vengas a mirar quién trae el mejor calzado, el mejor vestido. Conviértete en alguien que adora a Dios sin fronteras, sin reservas, no importando quién está a tu lado. Simplemente déjate llenar por la presencia del Señor. Y cuando ellos hubieron orado, el lugar donde estaban, dice la Biblia, que fue investida por el poder de lo alto, y las lenguas se manifestaron en cada vida, en cada corazón, engrandeciendo, hablando misterios y las maravillas de Dios. Y cuando fueron investidos con el poder de Dios mismo, alguien que antes era un hombre del pulpo iletrado, se pone de pie con suficiente poder, autoridad,
y empieza a hablarle a todo Jerusalén. La Biblia dice que habían 27 naciones representativas en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad de adoración donde 3 veces al año pueblos enteros se presentaban a llevar su ofrenda, su adoración a Dios. Pero en ese día de Pentecostés habían 27 naciones que estaban representadas en ese lugar y escucharon hablar las maravillas de Dios. Muchas de esas naciones habían sabido de que Jesucristo había sido crucificado. Los judíos habían crucificado a su Mesías, a aquellos a que no habían creído en él. Y Pedro comienza un discurso que de tal forma no era quien precisamente él hablaba, sino que Dios hablaba a través de él. Y como sabemos que Dios hablaba a través de él, es que hombres y mujeres se compungieron de corazón. Cuando el hombre habla, simplemente el hombre queda atento a lo que el hombre está hablando. Pero cuando Dios está hablando, algo sucede en nuestro corazón. Hay un fuego ardiente que empieza a confrontar nuestra espiritualidad, que empieza a confrontar el pecado del hombre hasta transformarlo, hasta traer en él arrepentimiento. Aquellos hombres, dice, estaban compungidos de corazón, arrepentidos, porque Pedro les dijo: ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes quienes decían: Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David. Ustedes que gritaban, victoriaban, alababan con palmas, con las palmeras, con sus manos, que extendían los mantos a su Señor, a su Rey. Hosana al Hijo de David. Ustedes fueron los mismos que dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle, hasta llevarlo a su muerte. Todos compungidos por la palabra del Espíritu revelado en ese momento dijeron: ¿qué haremos entonces, Pedro? Más de 2,000 hombres y mujeres se convirtieron en una sola predicación basada en la cruz. Y ese fue el inicio del primer avivamiento y el surgimiento de la iglesia del Señor. La Biblia dice que el siguiente mensaje fueron 5,000 y después los demás mensajes relacionados y llevados con poder, con demostración de poder. Se perdió la cuenta de hombres y mujeres que habían escuchado la palabra, que se habían convertido, que habían sanado, que habían resucitado. Un poderoso avivamiento había surgido. Todo por la llenura y el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando una iglesia no está llena del Espíritu Santo, es una iglesia raquítica, débil espiritualmente, y en ese lugar nunca nada sucederá. Pero cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, la manifestación de gloria tiene que hacerse presente. La manifestación del poder de Dios tiene que hacerse visible. Una iglesia sin poder es una iglesia débil, pero una iglesia con el Espíritu Santo es una iglesia poderosa. Salmo 133:1 dice: cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y nada más bello y nada más agradable habitar los hermanos juntos, porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Cuando damos gloria a Dios. Algo que caracterizaba a la iglesia del primer siglo, del capítulo 2, es que era una iglesia que estaban juntos, que estaban unánimes, que tenían en común todas las cosas. No había egoísmo, nadie decía ser suyo propio las cosas. Eran generosos, vendían supliendo las necesidades de los demás. Era una iglesia que perseveraba unánimes cada día en el templo, en las casas, en las células, en los grupos de amistad. Era una iglesia que tenía un espíritu de humildad. Era una iglesia que sabía alabar a Dios. ¿Y cuál es el resultado de ese tipo de iglesia?
Versículo 42 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando una iglesia está unánime junta, está unida y nadie puede separar como si fuera un eslabón, una cadena, cuando tienen en común todas las cosas, cuando hay generosidad, cuando perseveran en el templo, en las casas, cuando verdaderamente hay un espíritu de humildad y saben alabar a Dios, el resultado de esta iglesia es una iglesia que Dios va a traer multiplicación. Dios va a llenar esa iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que había de ser salvos. ¿Cuánto lo hemos oído? Se vuelve a terminar. Escuché un testimonio. Escuché un testimonio de nuestro superintendente de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, Bruce Howell. Y en su testimonio, en su predicación, decía, mientras él estaba en los Estados Unidos, le habían entregado una iglesia y tenían como meta en su iglesia de bautizar un alma cada mes. Y después de lograr bautizar un alma cada mes, se habían propuesto bautizar un alma cada semana. ¿Y sabe qué pasó? Bautizaban un alma cada semana. Pero no sucedió con un espíritu de no se puede. No sucedió con un espíritu de división, con contiendas ni disensiones, sino con un espíritu unido, con un espíritu de humildad, un espíritu donde decía la iglesia, sí se puede, sí lo vamos a lograr, porque Dios es el que da el crecimiento. Y luego la meta era bautizar 2 cada semana. Después la meta subió 3 cada semana, 4, 5, hasta llegar a bautizar 10 personas cada semana. Y el testimonio de predicación de este pastor dice que cuando él dejó la iglesia para ser director regional de Centroamérica, estaban bautizando 10 personas cada semana, teniendo 4 cultos cada domingo, porque el crecimiento había sido poderoso. En ese año habían bautizado 652 personas en el nombre de Jesús. Pero ese avivamiento, ese propósito, esa meta no se iba a cumplir si cada quien se mantenía sentado calentando una silla, una banca. No se iba a cumplir si era una iglesia dividida, una iglesia separada, una iglesia con disensión. Solamente se podía lograr cuando había una iglesia con avivamiento, con unidad, llena del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios. Y termino con esto, número 3. Crecimiento tiene que ver con madurez. Y el problema de la iglesia de Corinto, Pablo dice, todavía ustedes son unos bebés, que de tal forma tengo que darles todavía leche espiritual. No pueden comer vianda, algo sólido. El problema de la iglesia de Corinto y el problema de muchas iglesias es que todavía vivimos en un tiempo de inmadurez. Pero para poder crecer, para poder madurar, para poder avanzar, crecimiento tiene que ver con madurez. Y la Biblia dice 2 cosas: que la iglesia necesita un Pablo y la iglesia necesita de un Apolos. Un Pablo que siembre y un Apolo que riegue. Un Apolo que siembre o un Pablo que riegue. La iglesia no es autónoma.
El pastor solo, dice la Biblia, ¡ay del solo! La iglesia siempre tiene que ser un cuerpo unido, perfeccionado, mancomunado, que vaya con la misma visión de su pastor, con el mismo propósito, con la misma meta. Por eso cuando no hay eso, las iglesias se dividen, pero crecimiento tiene que ver con madurez. Salmo 126:5 dice: los que sembraron con lágrimas, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, símbolo del mensaje de la palabra de Dios. Mas un día volverá con regocijo trayendo sus gavillas. No sé si eres un Pablo o eres un Apolos, pero en este Espíritu Santo y fuego necesitamos de los dos, porque el crecimiento lo da Dios. Póngase de pie en esta noche. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Que un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Cierra tus ojos aquí en tu lugar. Cierra un momento tus ojos aquí en tu lugar. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pastor, es mi pastor, nada me faltará, me faltará. El Señor, levanta tu voz en esta noche, es mi pastor, en pastos dedicados, en pastos dedicados. Hoy nosotros celebramos la vida o el ministerio de los pastores. Y esta iglesia no es autónoma, esta iglesia tiene un pastor. Y cuando dan gracias por ello, usted debería dar gracias por ello. La Biblia declara que las ovejas o el pueblo, el redil, sabe escuchar la voz de su pastor. Y en este día en especial
celebramos la vida de nuestro pastor, el reverendo Omar, sí, su familia, su esposa. Hoy también reconocemos la vida de cada líder, hombre, mujer, todos aquellos que son parte de este ministerio, desde quienes levantan sillas, acomodan sillas, de quienes participan en este altar. Este es un equipo, esto es trabajo de hombres, de mujeres que Dios ha cambiado, ha transformado y día a día entregan el corazón para servir al Señor. Este es un reconocimiento en especial para el pastor, pero el pastor no es solo, no es un pastor solo, sino que el pastor tiene una iglesia. Pablo decía que el sello de su apostolado era su iglesia, y un pastor sin iglesia no debería llamarse pastor. Pero en esta noche queremos orar, honrar, bendecir la vida de nuestro pastor juntamente con su esposa. Queremos pedir a Dios por su vida, que Dios siga usando, trayendo revelación, palabra, alimento, que pueda edificar a esta iglesia, que los líderes sean más comprometidos, que haya servidores, que haya hombres y mujeres siempre dispuestos a engrandecer la obra de Dios, no mirando al hombre, sino mirando a Dios. Creo que así como ser pastor, queremos que usted pueda extender su mano derecha ahí como está en este lugar. No se desespere, ya lo anunciaron, va a haber un convivio para todos ustedes. Y si usted trajo su mejor traje, ahí se va a tomar una foto con el pastor, ¿por qué no? Pero vamos a orar por la vida del pastor. Extienda su mano derecha en este momento. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro pastor Omar. Queremos, Señor, que tú bendigas su vida, que tú lo llenes de sabiduría, de entendimiento, de palabra. Tú bendigas su congregación, su iglesia que él pastorea. Bendigas a cada líder, cada ministro, cada uno de los ayudantes de su ministerio, Señor, que están involucrados directa o indirectamente. Bendice a este equipo Yesif. Bendice a este equipo de esta iglesia, Señor. Bendice el ministerio pastoral.